Buenas noches a todos, sean bienvenidos a la novena clase y última clase del curso Gestión de Indicadores y Base de Datos en Excel para Operadores Logísticos. Les saluda nuevamente Juan Diego Esteves Cárdenas, técnico en Administración de Negocios Internacionales. Asimismo, soy asistente de procesos operacionales y docente de la especialización en Excel en CERCEU de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Sí? El día de hoy culminamos con la parte práctica del curso. Bien, el tema del día de hoy es el mismo nombre del curso, gestión de indicadores y base de datos. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bien, vamos a ver las fórmulas de texto año, sí anidado, y o, los días laborables, tablas dinámicas y dashboard. ¿Sí? Bien, como siempre, culminada la charla, con mucho gusto estaré absolviendo sus consultas, preguntas referidas al tema. Bien, vamos a ver, voy a ir a la parte del caso práctico. Por favor, denme unos minutos, unos segundos. Bien, como indicado, el día de hoy el tema es gestión de indicadores y base de datos, el mismo nombre del curso. Bien, como siempre, aquí están mis datos por si desean contactarme, ¿sí? Para poder resolver cualquier duda que tengan con respecto a lo que vamos a ver el día de hoy o lo que hemos visto en las clases pasadas. Bien, vámonos de frente a lo que es la base de datos, ¿sí? En esta base de datos lo que tenemos es un reporte a nivel material recibido, es decir, por material recibido. ¿Qué quiero decir esto? En este reporte se, es sobre los materiales recibidos en origen. Aquí, en la empresa, en esta empresa del ejemplo, tenemos dos almacenes, en Houston y en Miami. ¿Sí? Como tenemos dos almacenes, ahí se ingresa la carga y se genera un código de material recibido. ¿Sí? En un embarque pueden ir varios materiales, ¿sí? Recibidos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a completar este cuadro, ¿sí? Tenemos fechas a nivel embarque, que son la fecha de salida, fecha de prealerta, llegada, ¿sí? Así como también tenemos fechas a nivel material recibido, que sería la fecha de carga lista para el recojo y la fecha de recojo. Bien, vamos a hacerle hay dos KPIs que vamos a trabajar y vamos a completar esta información. Bien, bien, vamos a completarlo. ¿Cómo haríamos, como siempre, para el llenado de la parte de años? Bien, ponemos lo que es año y seleccionamos nuestra fecha base. En este caso, y como los casos pasados, nuestra fecha base va a seguir siendo la fecha de salida. La fecha de salida del embarque va a ser nuestra fecha base. Cerramos. Bien, tenemos el año y ahora el mes. ¿Cómo completamos el mes? Bien, como siempre, ponemos la fórmula texto, ¿sí? Texto, y seleccionamos nuestra fecha base, ¿sí? Y le ponemos nuestro formato. Queremos que aparezca todo el nombre del mes. Entonces, 4 veces M. ¿Sí? Cerramos y tenemos el mes. Como siempre, para mis casos, siempre lo pongo en mayúsculas, ¿sí? Simplemente le agrego la fórmula mayúscula antes de la fórmula texto, abro y cierro, y lo convertí todo en mayúscula, ¿ok? Y lo arrastro. Bien, ahora sí, aquí sí vamos a anotar el tema del conteo de embarques, de qué sirve cómo hacemos la fórmula de conteo. Bien, vamos a hacer la fórmula de conteo como hemos hecho en los casos anteriores. Vamos a poner igual si
el número de embarque con el de arriba son iguales, si es que son iguales me va a dar 0, si no 1. ¿Sí? Cerramos y damos a arrastrar. Bien, al arrastrar notamos que este embarque, como se repite 3 veces, solamente figura una sola vez. Es decir, lo está contando una sola vez. Sin embargo, al no estar ordenada todavía la información, ¿cuál es el problema? De que este mismo embarque está aquí, como ven, está aquí, ¿sí? Y lo vuelve a contar. Entonces, para que no lo vuelva a contar, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ordenar nuestra base de datos. Bien, vamos a ordenarlo, ¿sí? Sombreamos todo o control asterisco y se sombrea todo, ¿bien? Y ponemos lo que es ordenar. Bien, lo vamos a ordenar por dos motivos, por la fecha de salida, que es nuestra fecha base, y por el número de embarque, ¿sí? Número de embarque y por la fecha de salida. Y le damos a aceptar. Aquí nos sale un mensaje de advertencia antes de ordenar. Dice ordenar como número todo lo que parezca un número. ¿Por qué me sale esto? Ahorita lo explico. Le doy a aceptar. Me sale esto porque por aquí vamos a tener estos de aquí, por ejemplo, que aparece un triangulito verde. Es decir, esto para el Excel ya no es un número, ¿sí? No es un número, es un texto. Por eso me sale ordenar todo lo que parezca número como si fuese un número, para que lo considere esto como número y lo pueda ordenar. Bien, bien, ya tenemos el conteo. Ahora sí ven que aparece 0, 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 hasta el siguiente número de embarque y vuelve a hacer el conteo, ¿sí? Y vuelve a hacer el conteo y aquí sí detectamos las cantidades de embarque reales. ¿Cómo hacemos? Vamos aquí, sombreamos todos y vemos que son 247 embarques, ¿sí? ¿Cómo lo verificamos? Muy fácil. Podemos hacer lo siguiente, copiamos todos los números de embarque, le damos control C, lo pegamos en una hoja nueva, ¿sí? Y nos vamos a lo que es ficha datos, y nos vamos aquí, a donde dice quitar duplicados. Le damos clic, le damos a aceptar, ¿sí? Y acá nos dice 1931 valores duplicados encontrados y quitados. 247 valores únicos permanecen, ¿sí? Ya nos dice, igualito podemos hacer el conteo, ¿sí? Recuento 247. Y hemos validado que es igual a la cantidad que tenemos aquí, 247 en la suma de estos unos, ¿sí? Con eso ya validamos la cantidad de embarques, ¿sí? Le damos a eliminar, ¿sí? Simplemente fue para validar, ¿sí? Después de hacer esta validación, ahora vamos a ver lo que es nuestro KPI, ¿sí? Nuestro primer KPI. ¿Cuál es el criterio del primer KPI? Aquí nos está diciendo nuestro criterio del primer KPI. Si es aéreo o postal, solamente sería un máximo de 2 días útiles y si es marítimo, es un máximo de 7 días útiles. Bien, primero tendríamos que hacer nuestro KPI, que vendría a ser el prealerta versus la fecha de salida. Bien, ¿se acuerdan que el prealerta puede ser enviado antes, durante y después de la fecha de salida? Entonces, como puede ser antes, no podemos utilizar solamente la fórmula de días laborables y restarle 1 como si siempre saliera positivo, ¿sí? Ni tampoco hacer la fórmula de días laborables y sumarle 1 como si siempre el resultado fuese negativo. Entonces aquí tenemos que combinar lo que es la fórmula si con la fórmula de días laborables, ¿sí? Vamos a ver. Si, ¿qué pasa? Si días.lab, ¿sí? Si los días laborables entre la fecha de salida y fecha de prealerta no tenemos feriados, no he incluido feriados aquí, así que simplemente si esto de aquí, si la diferencia de días laborables es menor a 0, es decir, si sale negativo, ¿qué va a ser? Va a ser la misma fórmula de días laborables, así que la puedo copiar,
¿sí? La puedo copiar, simplemente copio y lo pongo aquí el último. La misma fórmula de días laborables. Si es negativo, ¿qué va a ser? Más 1, ¿sí? Si es positivo, es decir, caso contrario no sea negativo, ¿qué va a hacerlo? Menos 1, ¿sí? Y cerramos. Y le damos Enter y arrastramos nuestra fórmula. ¿Sí? Esto de aquí del día laborable ya lo hemos visto en la clase de días laborables, de por qué le ponemos más 1 y por qué le ponemos menos 1. Y adicionalmente lo hemos visto en el reporte de KPIs que hicimos el primer caso práctico, ¿sí? En el primer caso práctico explicamos esto también de manera detallada. Bien, ahora sí. Tenemos ya los días laborables que han pasado entre la fecha de salida y fecha de prealerta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para que cumpla este criterio? Bien, muy simple. Bien, vamos a hacer con un condicional sí, pero este condicional sí va a ser un sí anidado, es decir, va a haber un sí dentro de otro sí, y va a tener adicionalmente las fórmulas de y la fórmula de o que hemos visto. Bien, ¿cómo haríamos? Nos dice que tiene que ser o aéreo o postal y que tiene que ser máximo 2 días. Entonces ponemos y, ¿sí? Abrimos y, ¿qué dice? Nuestros días, ¿sí? Tienen que ser menor o igual a 2 días, ¿sí? Y tiene que cumplirse en o las vías que sean o aérea o vía marítima, ¿sí? Que sea vía aérea o marítima y que sea menor o igual a 2 días, ¿sí? ¿Qué hago con eso? Le cierro el i y el o, los cierro y ya les tengo la prueba lógica. Ahora, ¿qué pasa si cumple este criterio? Si es, postal. Si es aéreo o postal y es menor a 2 días, menor o igual a 2 días, ¿qué va a pasar? 1. ¿Sí? Aquí nos dice, si cumple 1, si no, 0. ¿Sí? Bien, ponemos 1 y si no, 0. Bien, le damos cerrar y le damos enter. Bien, aquí hemos cerrado solamente de manera de ejemplo de que está cerrado este primer tema. Sin embargo, nos falta aún la parte marítima. Entonces, aún no podemos cerrarlo con el 0. Tendríamos que agregar otro sí adicional. Entonces, vamos a poner, después del 1, de decirle qué pasa si sí cumple esto, me va a dar 1, ponemos el otro condicional. Si la prueba lógica ahora va a ser también que sea máximo 7 días útiles y que sea marítimo. Entonces vamos a poner y que la vía sea igual a ocean, ¿sí? Marítimo, ¿sí? Y adicionalmente que lo que es el KPI, que está aquí abajo, el KPI, sea menor o igual a 7 días, ¿sí? Y le damos cerrar, ¿sí? Cerramos el i y seguimos con el valor verdadero. ¿Qué pasa si cumple esto de acá? Si es marítimo y menor o igual a 7 días, va a dar 1. Ahora sí, si no, 0. Es decir, si no cumple ni esto que dé 1, ni esto que dé 1, nos dará 0. Bien, le damos enter y le damos arrastrar. Bien. Ahora, ¿cómo haríamos para contar los que no cumplen? Muy simple. Si el que dice cumple es igual a 1, entonces el valor verdadero será 0. ¿Sí? Y si no, 1. Para que diga exactamente lo contrario y podamos contar los que no cumplen. ¿Sí? Vamos a ver, filtro. Si filtramos los que cumplen en aéreo y postal, ¿quiénes serían los que cumplen aéreo y postal? Todos aquellos que sean menores o iguales a 2,
No hay ninguno que diga 2, así que solamente llega hasta 1 y todo lo que sea antes. ¿Sí? ¿Y qué pasa con lo que es marítimo? Los que cumplen son todos los que sean menores o iguales a 7. Como ven, ¿sí? Menores o iguales a 7. Bien, ahí ya hemos validado que nuestra fórmula está correcta. Bien, ahora tengan en cuenta que estas fechas son a nivel embarque. ¿Qué quiero decir que es a nivel embarque? Que cuando hagamos nuestra tabla dinámica solo deberíamos considerar por cada embarque que diga 1, porque es a nivel embarque, no es el cumplimiento de todo esto, sino simplemente 1 y este embarque cumplió, ¿sí? Solamente este embarque, ¿sí? Después en la tabla dinámica lo vamos a ver, ¿sí? Bien, ahora sigamos. La cantidad de material recibido. Aquí muy simple, hacemos la misma fórmula de conteo. Si el del costado es igual al de arriba, 0, sino 1. Bien, como el reporte es a nivel material recibido, no debería repetirse ninguno, ¿sí? No debería haber ningún material recibido que se repita, ¿sí? Bien, sigamos. Bien, y aquí tenemos lo que es el KPI número 2, ¿sí? El KPI número 2. ¿Qué nos dice el KPI número 2? Nos dice si es Edgeworth, máximo un día útil y otros no aplica. Bien, podemos hacerlo de dos maneras, ¿sí? Mucho va a depender de si queremos mostrar la información, si vamos a enviar el reporte con todo y la base de datos, o si simplemente vamos a mostrar resultados, ¿sí? Bien, vamos a ver, simplemente vamos a hacer lo que es días laborables. En esta parte solamente apliquemos días laborables y aquí vamos a aplicar el sí con los días laborables, ¿ok? Bien, vamos a ver. Días.lab, ¿sí? Fecha de inicio, fecha lista para recojo, carga lista para recojo, y fecha fin, la fecha en que efectivamente se hizo recojo, ¿sí? Como la fecha de recojo siempre va a ser después de la fecha de que la carga estuvo lista para recojo o el mismo día, entonces a la fórmula le tendríamos que restar 1, ¿sí? Y listo, ¿bien? Y arrastramos simplemente. Como ven, llena la información en estos que a pesar del criterio que dice Edgeworth, los está completando, ¿sí? No importa si no vamos a enviar el reporte con la base de datos, ¿sí? Esto sería la primera manera, la manera número 1 sería si vamos a mandar el reporte solamente las tablas dinámicas o los dashboards, nada más, no vamos a mandar la base de datos, ¿sí? Bien, ¿cómo haríamos? ¿Qué nos dice? Que si cumple, ¿sí? Es solamente máximo un día. Entonces, si el criterio, ¿sí? Es menor igual a 1, cumple, es decir, 1, igualito si cumple será igual a 1, si no 0, ¿sí? Si no 0. Bien, muy simple y arrastramos. Ahora el otro sería lo contrario. Si lo de aquí indica 1, ¿sí? Si el cumplimiento indica 1, entonces aquí dirá 0, sino 1. Para que cuente los que no cumple, ¿sí? Para poder saber cuántos son los que no cumplen y cuántos son los que cumplen. ¿Bien? Ahora, manera número 2. ¿Cuál sería la manera número 2? Bien, la manera número 2 sería, en caso vas a enviar la base de datos, ¿sí? Y para que sea entendible a simple vista, para que quien reciba la información pueda entender que este criterio de KPI número 2 es solamente para los que son Edgeworth, ¿sí? Solamente para los que son Edgeworth. Entonces aquí vamos a utilizar el sí y lo que es días laborables. Ok, vamos a ver. Si este Incoterm es diferente a Edgeworth, ¿sí? Acuérdense, esto significa diferente, no igual o diferente, ¿sí? A Edgeworth. Entonces, ¿qué pasará? Dirá que no aplica, ¿sí? Es decir, si este Incoterm vendría a ser FCA, FOB, etc.,
¿sí? Dirá no aplica, ¿sí? Entonces, caso contrario, ya podemos hacer nuestra fórmula que hemos hecho aquí, lo de días.lab, ¿sí? Fecha de inicio, fecha de fin, ¿sí? Y como siempre, el -1, ¿sí? El -1 porque siempre va a salir positivo. Entonces cerramos y le damos Enter. Ahora arrastramos y como vemos, en los que no son S-Word, nos está mostrando el mensaje de no aplica, ¿sí? Así cuando alguien revisa la información ya sabe que en estos de aquí no aplica, no significa que sí haya cumplido, sino que no aplica para estos Incoterms, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo hacemos con el cumplimiento. Bien, lo mismo. Si ahora nos vamos a basar en este de aquí. Si el KPI número 2 dice no aplica, es igual a no aplica, ¿qué dirá? No aplica, ¿sí? Y caso contrario, sí hará lo que ya hemos visto aquí, lo que es que verifique, ¿sí? Si el KPI es menor o igual a 1, ¿sí? A un día, al día máximo, ¿sí? Nos dará 1, si no, 0. Y cerramos, ¿sí? Y le damos Enter. ¿Bien? Y arrastramos. Como ven, si dice no aplica, no aplica. ¿Bien? Y aquí hacemos lo mismo. Si el de aquí, ¿sí? Si el de aquí indica que no aplica, pues no aplica, ¿sí? Si no, haremos el si este de aquí es igual a 1, entonces no debe decir 0, y si no, 1. ¿Para qué? Para que haga el conteo. Y arrastramos, ¿sí? Así de simple. Como ven, ustedes pueden enviar la información con solo esto, y es entendible de que para los que no sean S-Word, no está aplicando lo que es este KPI. Si ustedes lo mandan de esta manera solamente con la manera número 1, no se entiende a simple vista, se tiene que explicar, ¿sí? O tendría alguien que estar leyendo los criterios, o tal vez sería muy complicado para el que reciba la información, ¿sí? Bien, ya hemos completado nuestro reporte, está ordenado, tenemos la cantidad de embarques, tenemos el KPI número 1, tenemos la cantidad de material recibido, y tenemos lo que es el KPI número 2 de las dos maneras. Bien, ahora sí nos vamos a lo que es las tablas dinámicas. Bien, tablas dinámicas. Te dice comparar la cantidad de embarques por mes en el 2019 y en el 2020. Bien, ¿cómo hacemos esto? Primero que nada, vamos a convertir nuestra base de datos en una tabla. ¿Cómo hacíamos? Control T, ¿sí? O nos íbamos a lo que es insertar tabla, ¿sí? Control T o insertar tabla. Insertar tabla, o control T. Bien, cualquiera de los dos hace lo mismo. Control T, yo he puesto control T y le doy aceptar. Ya transformé todo en formato tabla. Ahora le voy a poner un nombre, ¿sí? Le voy a poner, como siempre, database, ¿sí? Enter para confirmar el nombre y aquí debe aparecer, ¿sí? Aquí lo verificamos y se sombrea todo, ¿sí? Bien, ahora sí nos vamos a tablas dinámicas. Bien, nos dice comparar la cantidad de embarques por mes en 2019 y 2020. Bien, vamos a insertar una tabla dinámica. Como ya le hemos puesto nombre a la tabla, sería simplemente database, ¿sí? Y le damos aceptar porque ya le hemos puesto que lo cree aquí, ¿sí? Ya le hemos puesto que lo cree ahí, entonces vamos a insertar nuestra primera tabla dinámica, que nos dice por mes, ¿sí? Y por año en columnas, ¿sí?
le vamos a quitar el autoajuste como siempre en opciones de tabla dinámica y le quitamos el autoajuste para que no se mueva estos rangos cuando lo acomodemos, ¿sí? Y le vamos a poner las cantidades de embarque, ¿sí? Cantidad de embarque, ¿ok? Y eliminamos lo que es el total general, simplemente para que se vean los años que queremos, ¿sí? Lo acomodamos, podemos acomodar la información, ¿sí? Que se vea así, o podemos poner en el medio, como nosotros queramos, y tenemos la información que nos han pedido. Ahora vamos a insertar un gráfico, ¿sí? Podemos insertar gráfico aquí, o en analizar gráfico dinámico. Va a ser exactamente lo mismo. Vamos a insertar aquí. ¿Ok? Insertar gráfico dinámico y le vamos a seleccionar uno de los gráficos. Bien, yo voy a seleccionar este de aquí porque se ve mejor la información, ¿sí? ¿Sí? Se detecta mejor la información. Vamos a darle un diseño especial, diseño, ¿sí? Y vamos a cambiar el diseño. Vamos a ponerle como siempre nuestros datos, agregar etiquetas de datos, agregar etiquetas de datos, ¿sí? Y podemos notar lo siguiente, que en el año 2020, ¿sí? Fue mejor, ¿sí? Que el año 2019, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Lo puedes verificar aquí, ¿sí? Bien, o podemos insertar otro gráfico. Vamos a ver, insertar, vamos a insertar otra vez el gráfico de esta parte, ¿sí? Aquí lo vemos mejor, ¿sí? En este gráfico lo vemos mejor. ¿Por qué? Porque aquí sí vemos cómo se cruza la información, ¿sí? En este gráfico sí se ve cómo se cruza la información. Ahora sí, acá sí se detecta de una mejor manera, ¿sí? Podemos agrandarlo. Bien, ahora sí, agregar etiquetas de datos, ¿sí? El anterior estaban separados, ahora lo vemos juntos y podemos acomodar nuestra información y hacerlo de una manera entendible. Ahora sí, a simple vista, podemos ver cómo ha sido la fluctuación en el año 2019 en azul y cómo fue en el año 2020, ¿sí? Como vemos, aquí comenzamos bien en el año 2020, hubo una baja en febrero, ¿sí? Y se mantuvo bajo del 2019 hasta los últimos 2 meses de mayo y junio, ¿sí? Donde hubo una recuperación en las cantidades de embarque, ¿sí? Con respecto al año pasado, ¿no? Es simplemente para que puedan revisar cómo han sido las fluctuaciones. Bien, ahora sí, sigamos. ¿Cuál es el siguiente? Dice, comparar los resultados mensuales del KPI número 1 en el 2019 y en el 2020. Bien, vamos a ver. Insertar, tabla dinámica, database, ¿sí? Ya tenemos, ¿sí? Ahora sí, como les dije, el KPI 1 es por embarque. Entonces tendríamos que hacer el filtro en cantidad de embarques, ¿sí? Vamos a poner filtro 1. Bien. Bien, ¿qué sería acá? Solamente 1, le quitamos el autoajuste, ¿sí? Y listo. Ya tenemos 1, ¿sí? Solamente el embarque, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver. ¿Qué nos pide por fila? Mes, ¿sí? Nos dice lo que es. Vamos a armarlo para que sea visible, ¿sí? Simplemente para que sea visible. Vamos a decir la cantidad de embarques de nuevo va a estar aquí. El total, vamos a ponerle total de embarques, ¿sí? Total de embarques, simplemente vamos a ponerle un nombre. El total de embarques y ahora sí los que cumplen el KPI 1. Cumplen el KPI 1, cumplen KPI número 1. Bien, ahora para obtener los resultados serían en porcentaje. ¿Y qué tendría que hacer el porcentaje? Pues tendría que ser la parte sobre el todo, ¿cierto? Para decirnos en qué porcentaje fue el cumplimiento. Aquí aún no lo estoy dividiendo por años, simplemente estoy haciéndolo visible
¿cómo sería el porcentaje? Sería la parte sobre el todo. Entonces podemos ir a analizar y agregar un campo calculado. Bien, campo calculado y vamos a ponerle porcentaje cumplimiento KPI número 1. ¿Sí? Bien, ¿cómo sería? Como dije, sería la parte, es decir, los que cumplen KPI número 1 entre, ¿sí? Entre el total de embarques, es decir, entre la cantidad de embarques. Y le damos aceptar y le damos sí. Aquí lo vamos a poner en inicio, nos vamos a formato porcentual y ya tenemos lo que es el porcentaje de cumplimiento. ¿Sí? Porcentaje de cumplimiento KPI número 1. ¿Sí? Ahora sí me puedo deshacer de estas dos columnas que era solamente para hacer visible cómo iba a ser los porcentajes. ¿Sí? Los puedo eliminar aquí. ¿Sí? Me voy acá y le voy a quitar. Voy acá y lo voy a quitar. Como verán, este porcentaje no se va a cambiar. Ahora sí podemos ponerle por año. Bien, por año ya tenemos el resultado 2019 y 2020. Bien, podemos, si queremos, quitarle lo que es eliminar el total general, ¿sí? Y solo quedarnos con esta información, ¿sí? Ya nos quedamos con esta información. Ahora vamos a insertar un gráfico. Insertar un gráfico. Bien, gráfico recomendado. Vamos a este de aquí y le damos a aceptar. Bien, doble clic, vamos a diseño, ¿sí? Y vamos a ponerle un gráfico. Bien, agrandamos. Bien, agrandamos y le vamos a dar la información, le vamos a agregar la información. Bien, queremos lo que es el 2019, agregar etiqueta de datos y 2020, agregar etiquetas de datos. ¿Sí? Ya tenemos el porcentaje, lo podemos ir separando para que se vea bien. ¿Sí? También le podemos cambiar el color, el tamaño, ¿sí? Por ejemplo, si queremos blanco, más grande, ¿sí? Igual blanco, más grande, la información en negrita, ¿sí? Para que sea más visible, ustedes lo pueden hacer, ¿ok? Y aquí aquí estamos haciendo el comparativo que de enero a mayo hubo un 100% de cumplimiento entre 2019 y el 2020. Y aquí hay algo que se repite, que en realidad, que en el año, tanto en el año 2019 como en el año 2020, en el mes de junio, siempre hay una caída. Sin embargo, en el año 2019 fue muchísimo menos, el cumplimiento fue menos que en el 2020, ¿sí? En el mismo mes, ¿sí? Por más que estemos bien, nuestro resultado que queremos es un 100% siempre, ¿ok? En el KPI número 1. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Pero para el KPI número 2. Bien, vamos a ver, vamos a insertar tabla dinámica, ¿sí? Database, ¿sí? Ahora sí, simplemente ponemos el KPI número 2. ¿Cuál es su criterio? El KPI número 2 nos dice que tiene que ser S-Word, ¿verdad? Entonces, nuestro primer filtro, ¿sí? El filtro va a tener que ser, ¿sí? El Incoterm. Filtro, Incoterm, S-Word, ¿sí? Bien, ahora sí, le vamos a quitar lo que es el autoajuste. Bien, ahora sí, ya tenemos los que son S-Word. Ahora vamos a hacer los que nos han pedido. Comparar los resultados del KPI tanto en el 2019 como en el 2020. Bien, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner lo que es el mes, ¿sí? Y ahora de frente nos vamos a ir a lo que es cálculos y vamos a ir a lo que es campos calculados, ¿sí? Ahora es el nombre, se va a llamar porcentaje de cumplimiento KPI número 2, ¿sí? Ahora sí, ¿cómo sería esto de aquí? Bien, sería ya no del cumplimiento del número 1, sino la parte sobre el todo, es decir, la parte del cumplimiento número 2, ¿sí? Entre el total
¿sí? El total de material recibido. ¿Ok? Y le damos a aceptar. Ya tenemos los porcentajes, ¿sí? Ahí tenemos los porcentajes, aún no están divididos por año. Y simplemente le agregamos el año en columna y ya lo tenemos separado, ¿sí? Vamos a ver si le quitamos el autoajuste, sí. Vamos a quitar los totales generales, ¿sí? Total general. Y ajustamos la información para que sea visible. ¿Ok? Así de simple. Aquí también si queremos lo ponemos en el medio. Listo. Bien, ahora sí. Vamos a insertar un gráfico. Gráfico recomendado. Bien, ahora sí. Bien, ya tenemos el gráfico. Vamos a agrandarlo. Vamos a diseño como siempre. Y le vamos a poner un diseño. Bien. Vamos a agrandar más. Y ahora sí, le damos clic, que aparezcan los puntitos en todos y ponemos agregar etiquetas de datos. ¿Sí? Agregar etiquetas de datos. ¿Sí? Y ya tenemos los resultados. Aquí sí pueden ver las fluctuaciones que hubo tanto en el año 2019 como en el año 2020 en lo que es el cumplimiento del KPI número 2, que vendría a ser el recojo. ¿Sí? El recojo de la carga. Como vimos, en el primer trimestre, como vemos aquí, en el primer trimestre lo podemos interpretar como que a comparación del año pasado, nuestro cumplimiento fue más bajo. Sin embargo, en comparación al segundo trimestre, nuestro resultado fue mejor que el año pasado, ¿sí? Nuestro cumplimiento en el recojo fue mejor que el año pasado. Bien. Aquí dice determinar cualquier otra información que se pueda obtener de la base de datos. Bien, como tenemos una base de datos bien amplia, podemos agregar cualquier tipo de información. Podemos saber cuánta carga hubo por almacén. Por ejemplo, bien, vamos a insertar tabla dinámica, database, y vamos a poner por almacén. ¿Ok? Por almacén. Almacén en origen, en Houston y en Miami, ¿sí? Y le vamos a poner por año, ¿sí? Le vamos a quitar el total general, ¿sí? O lo dejamos si queremos, mejor lo dejamos, control Z, lo dejamos, y le vamos a opción de tabla dinámica, le quitamos el autoajuste, ¿sí? Y le vamos a poner la cantidad de material recibido, ¿sí? Aquí está. Podemos ordenarlo también, estos datos de mayor a menor, o aquí mismo, ¿sí? Podemos ir a ordenar de mayor a menor y se ordena, ¿sí? Como nosotros queramos se puede ordenar. Bien, vamos a darle un formato, ¿sí? Vamos a darle, ahora sí, lo ponemos en el medio si queremos. Y aquí podemos hacer una comparación en este mismo tipo de gráfico, ¿sí? Insertar, ¿sí? Gráfico recomendado, elegimos este en 3D y podemos hacerlo de esta manera. Bien, podemos hacerlo de esta manera. Bien, y le agregamos, vamos a darle un diseño especial, diseño, ¿sí? Agregamos y le damos a agregar etiquetas de datos, agregar etiquetas de datos. Bien, ya tenemos la información en comparación del año 2019 y 2020, ¿sí? También podemos tener la misma información separada y hacer otro tipo de gráfico. Por ejemplo, vamos a ver, insertar database, ¿sí? Aceptar. Vamos a hacer lo mismo, que es decir, vamos a poner almacén, pero ahora el año lo vamos a poner como filtro. Bien, año, pongamos 2019 y vamos a poner la cantidad de material recibido, ¿sí? La cantidad de material recibido, ¿sí? Lo podemos ordenar, si ya está ordenado no hay ningún problema, ¿sí? Y le podemos dar, agregar opciones, autoajuste, le quitamos y vamos a insertar otro tipo de gráfico, por ejemplo, un pastel. Bien, vamos a hacer con el gráfico pastel. Bien, aquí le vamos a dar diseño, ¿sí? Vamos a ponerle otro diseño
Y aquí, si queremos, le podemos dar formatos de serie, ¿sí? Porque nosotros lo que queremos, ¿sí? Si podemos darle otro ángulo, darle otra visibilidad, otros colores, también podemos cambiarle relleno, sin relleno, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas con la información. Bien, podemos darle agregar etiquetas de datos, ¿sí? Agregar etiquetas de datos y tenemos las cantidades que hubo en cada mes, ¿sí? En cada almacén, en este caso en Houston o en Miami, ¿sí? Bien, ahora sí, le damos acá, dar etiqueta de datos, y si no lo queremos en número, ¿sí? Lo vamos a poner en porcentaje, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ponerle porcentaje también para que figure valor, ¿sí? Le quitamos el valor y simplemente le dejamos el porcentaje. ¿Sí? Y acá tenemos que en un 70% se recibe más material recibido en el 2020, se recibió más en Houston que en Miami, ¿sí? Pudo haber sido al revés, pero aquí ya uno ya sabe en dónde se recibe más carga para consolidar que es de material recibido. Bien, ahora sí pasamos todo esto lo podemos pasar a nuestro dashboard, ¿sí? Control X y lo pegamos por acá, ¿sí? Vamos a acomodar la información, simplemente vamos a acomodar, ¿sí? Vamos a acomodar. Bien, y vamos a acomodar la información. Bien. Ahora sí, vamos a insertarle, por ejemplo, en este caso, vamos a insertarle lo que es segmentación de datos y vamos a segmentar por mes porque lo tenemos como columna el mes y no podríamos haber utilizado escala de tiempo y de la fecha de salida, cualquiera de los dos hace lo mismo, ¿sí? Y lo que es el cliente. Bien, el mes y el cliente. Bien, mes, cliente y mes. ¿Ok? Bien, uno aquí puede elegir los 3 primeros meses y se va a cambiar, los 5 primeros meses, los 4 primeros meses se va a cambiar, o por ejemplo, todo del cliente A, del cliente B, del cliente C, ¿sí? O de absolutamente todos. ¿Ok? Bien, ahora quisiéramos que, que esta segmentación de datos se aplique también para este de aquí, ¿sí? Para esta tabla dinámica, ¿sí? ¿Cómo haríamos para ligarlo? Bien, muy simple, le hacemos clic, le damos a opciones y nos vamos a conexión de informes. Conexión de informes y le vamos a tabla dinámica número 2, que vendría a ser, vendría a ser el gráfico de la tabla dinámica número 2, bien, y le damos a aceptar, bien, igual aquí, conexiones de informe, tabla dinámica número 2 y le damos a aceptar. Ahora cuando yo mueva aquí la información, aquí también se va a cambiar, enero, febrero, marzo, aquí también enero, febrero, marzo, ¿sí? Los 5 también se va a cambiar aquí, ¿sí? O todo del cliente A nada más, y aquí también se va a cambiar, porque hice conexión de estos dos para que aplique tanto aquí como aquí. Bien, sin embargo, si yo elijo esto de acá, por ejemplo, si yo elijo esto de acá, no afecta en nada estos resultados porque no están ligados a estos de acá. Simplemente están ligados entre estos dos primeros. ¿Sí? Entre estos dos primeros. Bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos seguir agregándole aquí, por ejemplo, en el KPI número 2, vamos a agregarle otra segmentación de datos. Segmentación de datos, vamos a ver por cliente y ahora por, a ver, por, ¿qué sería? Por almacén. Vamos a ver. ¿Sí? Ahora vamos a ver el resultado por almacén, por ejemplo. ¿Cómo fue el resultado en Houston nada más? Bien, podemos ver el resultado y la comparación entre el año 2019 y el 2020. ¿Por qué se sombrean estos tres y no los demás? Porque los demás clientes no ingresaron por Houston. ¿Sí? Por ejemplo, los sombreamos y ven, como ven, hay clientes que sí han ingresado por Miami y otros que no. Bien, así de simple. Bien, o estos dos y listo. Bien, ahora sí, ya está, podemos elegir todo, podemos elegir
lo que queremos, ¿sí? Solamente de cliente A, de cliente B, de cliente C, o de los 3 primeros clientes, o solo de Houston, o solo de Miami, y tenemos la información. ¿Bien? Y aquí igual podemos agregarle lo que nosotros querramos, ¿sí? Por ejemplo, a este último, ¿sí? A este último que hemos hecho, vamos a agregarle lo que es una escala de tiempo o segmentación de datos. Vamos a dar la escala de tiempo de la fecha de salida, ¿sí? Y solamente lo vamos a poner por años, ¿sí? Podemos decir año 2019, año 2020, ¿sí? Cualquiera le podemos filtrar con la información que tengamos aquí, ¿ok? Que tengamos aquí, ¿ok? Podemos darle igual. Aquí también lo podemos cambiar, ¿sí? Aquí lo podemos cambiar y ya le damos, ¿sí? Aceptar, ¿ok? Bien, podemos jugar con la información que tenemos, ¿ok? Bien, pueden usar cualquiera y podemos jugar con la información que tenemos en ambos lados, ¿sí? Vamos a ver. Ya le hemos ingresado aquí una segmentación de datos, aquí también. Ya no faltaría más. Bien, acuérdense que aquí también podríamos haber utilizado lo que es escala de tiempo para poner el mes. Solamente tendríamos que elegir fecha de salida porque es nuestra fecha base y le damos a aceptar, ¿sí? Y lo tenemos por meses también, ¿sí? Podemos elegir esto o podemos elegir nuestra segmentación de datos. ¿Por qué? Porque en la segmentación de datos se basa en las columnas que tenemos aquí. Bien, y como lo tenemos por mes, es más simple, ¿sí? Puedes seleccionarlo de una forma más simple. Bien, dicho esto, culmino el curso con esta información. Bien, lo voy a dejar aquí en presentación. Bien, culmino el curso y culmino este tema. Por favor, cualquier duda, háganmela saber en estos momentos. Si no se entendió alguna de las fórmulas, por favor, háganmelo saber en estos momentos. Bien, cualquier duda, por favor, háganmela saber. Ahorita estoy para resolver sus consultas. Bien, los leo, chicos, los leo. Si tienen alguna duda con las fórmulas que hemos empleado, las puedo volver a explicar. Por favor, díganme si tienen alguna otra duda. Chicos, los leo. Cualquier duda de las fórmulas que he utilizado aquí, si tienen alguna duda para volverla a explicar, ¿sí? No tengo ningún problema en volverlas a explicar, ¿sí? ¿Sí? Las fórmulas que hemos utilizado, ¿sí? Las puedo volver a explicar si tienen alguna duda. Si no, no hay ningún problema, ¿sí? A ver, chicos, los leo, ¿sí? Los leo. Hola, Milagros, sí, dime. Para la cantidad de embarques, sí. ¿Qué fórmula estoy utilizando? Bien, estoy utilizando lo que es la fórmula sí para que haga el conteo. Te explico la fórmula ahorita. Lo que hace la fórmula ahorita es decirme que si la columna de aquí, perdón, la celda de aquí es igual a la de arriba, me va a dar 0, sino 1. Es por eso que al estar ordenada la información, esto está ordenado por fecha de salida y por número de embarque. Al estar ordenado, aquí me lo detecta como 0 porque se repite, ¿sí? Se repite, se repite, se repite, se repite, por eso me sale 0, ¿sí? Por eso me sale 0 y acá me lo vuelve a contar como 1 y aquí 0 porque se repite. Y como ves, aquí no se repetiría, por eso hace un nuevo conteo como si fuese uno más, ¿sí? Un número de embarque más.
un embarque más, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es un solo embarque y no tenía ningún material recibido adicional, entonces es simplemente 1 y aquí abajo, como no se repite, otra vez sale 1, ¿sí? Porque cuenta como otro embarque, ¿sí? Es otro embarque número diferente. ¿Ok? Déjame saber si fue entendible. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Sí? Por favor, para absolver sus dudas. De nada, Milagros. Me alegra que haya quedado claro. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda con las fórmulas que se ha empleado? En este caso, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Sí? Bien, Robin, ¿a qué te refieres para la escala de tiempo? Bien, aquí nosotros podemos insertar, ¿sí? Escala de tiempo, segmentación de datos, ¿sí? Pero nos tenemos que basar en nuestra fecha que hemos utilizado como fecha base. Bien, nuestra fecha base aquí va a ser lo que es mes y año. Hemos elegido como fecha base la fecha de salida, ¿sí? La fecha de salida es nuestra fecha base. Entonces, si nosotros queremos agregar una escala de tiempo, ¿sí? Insertar escala de tiempo, vamos a dar check ahí y le damos a aceptar, ¿sí? Y le podemos hacer o por año, o por trimestre, o por mes, ¿sí? Hasta por días, ¿sí? Como nosotros lo vamos a trabajar por mes, podemos utilizar por mes y podemos acá sombrear la información, ¿sí? ¿Sí? Sin ningún problema, ¿ok? ¿Sí? Podemos sombrear la información, ¿sí? Como ven, podemos sombrear la información o si no por año y podemos elegir la información, ¿sí? Pero como ahorita no está ligado con esto, solamente se mueve aquí, ¿sí? Como en estos casos, en este caso sí lo hemos ligado esto de aquí con esto de acá, por eso que aquí también se mueve, ¿sí? Pero si elijo esto, ya no me hace nada aquí porque no está ligado, ¿sí? Eso sí, voy a eliminarlo y ya está. Simplemente queremos esto. Bien, Robin, espero que haya sido entendible. André, ¿a qué te refieres con lo que es cómo recomendaría para los códigos? ¿A qué te refieres con eso? Explícame un poquito más con respecto a lo que dices, cómo recomendaría para los códigos. No entiendo bien tu pregunta. ¿Cómo? Robin, de nada. Espero haya sido entendible, Robin. Espero que te haya servido mi explicación. A ver, André, por favor, explícame un poquito más tu consulta que no la logro comprender en su totalidad.
A ver si alguien más tiene otra duda. En esta columna, ¿sí? Código de material recibido en origen. No, esto de aquí ya son códigos que genera el almacén al recibir una carga. Por ejemplo, los almacenes de Houston generan con lo que es material recibido, Houston, y un código aleatorio, ¿sí? Un código que genera el sistema, que ellos mismos reciben la carga y le ponen esa etiqueta de que llegó esta carga con este peso, este volumen, esto lo identifica, ¿sí? Es como si fuese un código de barra, se podría decir, ¿sí? O algo para reconocer la carga, ¿sí? Llega al almacén, llega, lo etiquetan, se podría decir, lo etiquetan con este número, ¿sí? Es un código aleatorio, ¿sí? Bueno, es un código que genera el mismo sistema, ¿bien? Genera, le ponen la etiqueta, le ponen el peso y el volumen en el sistema y ya saben que, que ese material que está en el almacén con el número tal pesa tanto y tiene de volumen tanto para una posible consolidación de carga. ¿Sí? Se identifica el nombre del cliente, se identifica todos los datos necesarios del material recibido. ¿Sí? Sí, como repito, este reporte es a nivel material recibido en origen, ¿sí? Tanto en el almacén de Houston como en el almacén de Miami. Se recibe una carga, se etiqueta, se pone este código y eso se consolida en un embarque. Por ejemplo, tenemos un embarque cualquiera, seleccionamos un embarque. No, este no, porque tiene solo uno. También tiene solo uno, vamos a buscar uno que tenga más. ¿Sí? Vamos a ver. Sí, este, por ejemplo. Este de acá se repite varias veces porque tuvo tantos materiales consolidados, ¿sí? Materiales recibidos consolidados, ¿sí? Dentro de este material recibido, obviamente hay ítems, hay subítems, hay otro tipo de códigos, otro tipo de cargas, pero aquí está el resumen en material recibido, en lo que es el peso, este es el peso total, ¿sí? Y este sería el volumen total por el material recibido embarcado, ¿sí? En este número de embarque, ¿sí? En este número de embarque, en este embarque se embarcó todos estos materiales recibidos. Se consolidó todos estos materiales recibidos y se embarcó. Y este es su peso total y este es su volumen total según almacén. ¿Ok? André, gracias por tu pregunta. Bien, espero haber resolvido tu consulta. Muchísimas gracias. Bien, si nadie más tiene ninguna duda, por favor voy a pasar a cerrar lo que es el tema del día de hoy y último tema del curso, ¿sí? Este es el último tema del curso de gestión de indicadores y base de datos, ¿sí?
Bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación y por estar atentos a este curso. Me despido cordialmente con todos ustedes y espero que les haya ayudado lo explicado durante estos 9 temas de este curso. Hasta la próxima.